necesitamos hacer una reflexión, también una revisión crítica, que puede derivar también en ser autocrítica. Esto va en el sentido de la evaluación de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se conceptualiza, de lo que se interpreta, de nuestros vínculos con la realidad efectiva, cómo la asumimos, cómo logramos pensarla y además cómo todo esto incide en nuestras actuaciones, en nuestra manera de ser, en nuestras acciones, en nuestra incidencia en el mundo, aunque actuemos, digamos, en lugares muy localizados y nuestros ámbitos puedan tener cierta extensión, es decir, cierta cobertura, cierto abarcamiento, que nunca obviamente va a ser suficientemente grande, pero es importante que evaluemos, sobre todo a partir de lo que está ocurriendo en el mundo, en el continente, en el país, en tu localidad, puesto que la crisis múltiple, el nombre que le hemos puesto, para tener una mirada compleja de la crisis, está adquiriendo no solamente dimensiones cada vez más desbordadas y desbordantes, sino que estamos asistiendo a proliferantes manifestaciones de descomposición social y también de destrucción de tejido social, así como de destrucción o hundimiento de las subjetividades que pueden caer no solamente en un pragmatismo que está muy vinculada a formas de corrosión institucional y moral, sino pueden caer en una forma de justificación de todo, ¿no? Sobre todo de acciones que están vinculadas a lo que podemos llamar violencias proliferantes. Queremos comenzar por lo siguiente. ¿Qué alcance, qué utilidad, utilicemos esa palabra desmeñada y peligrosa, obviamente, pero vamos a usar la utilidad en el sentido de su eficacia, de su utilidad, en el sentido de que favorece, permite lograr algo, lo que se persigue, objetivos que se persiguen, pero también usemos toda esta connotación en términos de corroboración, es decir, de que hay corroboración de lo que pensamos, sobre todo cuando interpretamos y cuando lanzamos hipótesis interpretativas que se verifican, por así decirlo, para no decir solamente se contrastan positivamente. Esto importa, puesto que, como dijimos alguna vez, por más razón que tengas, por más justicia que tengas, eso no es suficiente, porque no se resuelve en el campo de la razón y de la racionalidad, ni se resuelve en el campo de la moral, se resuelve en el campo de la correlación de fuerzas. Ese es el tema. Por ejemplo, Israel ha cometido desde 1948 lo que se viene a llamar y se conoce como la repetición del colonialismo, solo que lo hace de una manera anacrónica y tardía. Pero aquí viene la cosa efectiva, porque ha logrado imponerse, ganando la guerra de 1948, después ganando la guerra de los 6 días, y después ganando la guerra de Yom Kippur o del Ramadán,
a partir de entonces ha ingresado ya no en guerras que pueden considerarse no solamente colonialistas, sino en una especie de mezcla con la defensa del Estado de Israel. Lo que viene después ya son vínculos del colonialismo heredado, perpetrado, continuado de manera anacrónica, con lo que podemos considerar ya no defensa, sino agresión, incluso llegando al genocidio, como es el caso de lo que está ocurriendo ahora en Gaza y en Cisjordania. Es decir, ha decidido atacar, atacando a su vez al derecho internacional, a Naciones Unidas, que le dio la vida, que reconoció al Estado de Israel, tratando de imponerse de una manera supremacista, delirante a todos. Ataca en realidad, efectivamente, o en efecto más bien, a todas las sociedades y pueblos del mundo. Es decir, es una amenaza velada a todos. Y eso implica de que forma parte del supremacismo de una minoría oligárquica de los Estados Unidos de Norteamérica, ultraconservadora e inculta, que también se creen los elegidos de Dios, solo que lo hacen de una manera cristiana y los otros, los israelitas, lo hacen de una manera religiosa hebrea. Este supremacismo inherente en la religión e inherente obviamente en las estructuras de dominación, que no son exactamente imperiales, porque los imperios se conforman incorporando a muchos pueblos, naciones, en un sistema tributario y de expansión militar, administrativa y social desde el punto de vista de las connotaciones en todas las sociedades heterogéneas de lo que podemos llamar es el vínculo con el imperio. Pero este no es el caso. No es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha pasado de ser la primera república moderna, el primer estado moderno, a un imperialismo de manera rápida, en un ciclo corto, renunciando a su vocación democrática. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía la oportunidad de ser una potencia hegemónica de carácter democrático, prefiere y apunta más bien a una nueva expansión imperialista que concluye con la derrota, su derrota en la guerra del Vietnam, para después de una profunda depresión interna de sus estructuras, de sus instituciones, de sus concepciones políticas, avanzar de manera vengativa con un proyecto de venganza a conformar un imperio anacrónico, obsoleto, obviamente como un acorazado perdido en su laberinto, un acorazado armado con armas de destrucción masiva, empero sin perspectivas ni horizontes. Este anacrónico imperio tardío no es como los imperios que incorporaban, obviamente para someter y subordinar y recibir tributos, un contexto que podemos llamar de expansión multicultural, a pesar de pretender imponer una cultura ambigua del imperio, que logra hacerlo a través precisamente de las conexiones, de los controles territoriales, de la administración imperial, del tributo mismo,
y de la modificación de las costumbres locales y regionales. Sin embargo, no logra hacer desaparecer lo local, las propias culturas de los pueblos sometidos o incorporados, sino que forma parte precisamente de una composición mezclada que termina fortaleciendo el imperio. Pero como dijimos, no es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica ni de Israel, que es una especie de apéndice de un imperio anacrónico y a la vez es también su propio proyecto, un proyecto sionista de instituirse definitivamente como un Estado en expansión de dominio supremacista. Como se puede ver, no es del proyecto de imperio. Sí se parece en algo al proyecto de imperialismo, pero un imperialismo cuya geopolítica es supremacista, de exterminio. Esto lo hace parecer al régimen nazi, que era un régimen por excelencia paranoico y genocida, porque solo observaba y tenía en cuenta la superioridad germana contra el resto de los pueblos y sociedades y quería imponerse como tal, como raza dominante. Lo que le ocurre a Israel es paradójico. Como hemos dicho varias veces, ocurre como si las víctimas del Holocausto se metamorfosearan y convirtieran en los verdugos del pueblo palestino y de todos los otros pueblos, porque los otros pueblos también están amenazados por el proyecto sionista. Ciertamente estos objetivos, los objetivos de Israel y los objetivos de los Estados Unidos de Norteamérica, la hiperpotencia en decadencia, son altamente discutibles. Desde el punto de vista racional, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿tiene utilidad? ¿Es eficaz? En la medida que logran victorias, parece eficiente. Pero en la medida que no logran asentarse, afincarse después de las victorias, no parece útil, como ha ocurrido después de las guerras del Golfo, como ha ocurrido con la ocupación de Afganistán y la ocupación de Irak. No logran afincarse, entonces no es útil, a pesar de que provisionalmente, perentoriamente, hayan sido eficaces militarmente. La victoria en la guerra de 1948 ha sido eficaz y útil porque se ha terminado conformando y consolidando el Estado de Israel. Lo mismo pasa con la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. Sin embargo, en el último caso, empieza a ponerse en duda lo de la utilidad y lo de la eficacia. No nos olvidemos que se devuelve el Sinaí a Egipto y se firma la paz, lo que aparentemente es un logro para Israel, pero también es un descanso para Egipto y un ejemplo que van a retomar países como Jordania y va a tener en cuenta Arabia Saudita. Sin embargo, la paz está asentada en un terreno móvil, geológicamente inestable, que cualquier rato puede padecer sismos y hasta terremotos, que es lo que ha ocurrido después.
entonces la eficacia no ha logrado la utilidad. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? La hipótesis nuestra es la siguiente, que los objetivos que se proponen los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente la hiperburguesía y recientemente la oligarquía de la tecnología, no son objetivos útiles, es decir, en el sentido de logrables, no son objetivos racionales y tampoco son objetivos morales. Estas dos últimas apreciaciones son correctas, pero discutibles desde el punto de vista de la utilidad. Lo que nos interesa es volver a la utilidad. No son objetivos útiles porque no pueden alcanzarse. Es decir, el supremacismo se basa en el supuesto de la superioridad racial, en un supuesto que desconoce de pleno lo que es la humanidad, y ahí fracasan. Es decir, eso solo podría realizarse restringiendo al extremo la humanidad, los alcances de la humanidad, los alcances culturales de la humanidad, los logros estéticos de la humanidad, inclusive los logros científicos de la humanidad, para precisamente reducirse a una monstruosidad enquistada en sí misma, que solo está destinada a desaparecer porque consiste esto en un síndrome y en una enfermedad terminal de ellos mismos, de los supremacistas, amenazando acabar y llevar al apocalipsis a la humanidad misma. Decimos que se trata de objetivos inalcanzables, salvo con la destrucción de sí mismos. No nos olvidemos al respecto la experiencia de la Alemania nazi, que quiso conquistar el mundo y convertirse en un imperio de 1000 años, y cuando no lo logró, cuando ya estaba clara la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el Führer pide al pueblo alemán que se inmole, es decir, que desaparezca. Esa es una muestra de la inutilidad de estos objetivos supremacistas. Son suicidas. Ahora bien, para no quedarnos solamente con los ejemplos de los Estados Unidos de Norteamérica y del Estado de Israel, para que no se crea que solamente se trata de ellos, vamos a tocar otros ejemplos, puesto que en realidad se da también en otros casos. A ver, toquemos un caso, digamos, aparentemente opuesto, puesto que tienen aparentemente un proyecto distinto, un proyecto político y social diferente, el socialismo. Después de la Primera Guerra Mundial, en la Rusia zarista se da una revolución social y política, dada la envergadura de una crisis social, económica y política y la desestructuración del imperio zarista. La revolución se da en febrero de 1917, cuando se conforman los soviets y logran controlar ciudades, fábricas, ferrocarriles, correos, es decir, se apoderan del control de la sociedad y se establece un régimen de consejos, de obreros, campesinos, soldados, donde se encontraban los partidos socialistas, donde eran mayoría los socialrevolucionarios y los anarquistas, y eran una minoría los bolcheviques, que eran una escisión de la socialdemocracia.
entre mencheviques y bolcheviques. Sin embargo, un partido bien organizado, bien instrumentalizado y diríamos bien dirigido, que tenía objetivos claros. Uno de ellos era la toma del poder. En abril lanza Vladimir Ilich Lenin la tesis de todo el poder a los soviets, pero el tema era que los soviets ya tenían el poder. ¿Por qué repetir esta consigna como si no se hubiera cumplido, puesto que se escondía que en realidad se quería que la tomen los bolcheviques? ¿Qué es lo que ha ocurrido precisamente en octubre de 1917? Se puede decir que los bolcheviques fueron eficaces al lograr sus objetivos, pero la pregunta es si fueron útiles. Después de 70 años, el régimen que se llama soviético, que en realidad no es soviético, puesto que se instaura contra los soviets, no devuelve el poder a los soviets, cae, se derrumba. Entonces podemos decir que sus pretensiones duran menos que un siglo y por lo tanto no logra la utilidad que buscaba, permanecer en el poder. No vamos a tocar la otra utilidad que obviamente de nacimiento no podía realizarse con los bolcheviques, el objetivo de la revolución socialista, puesto que la revolución socialista no se hace de la manera autoritaria, y mucho menos con Stalin totalitaria, puesto que el socialismo no se hace sin democracia plena, sin autogobierno del pueblo, puesto que el socialismo no se hace a través de un partido de burócratas y funcionarios, sino con la determinación, la autogestión y el autogobierno del proletariado, de los campesinos, de los pueblos. A este respecto, el régimen soviético fue un teatro político de irradiación e influencia internacional a partir de los partidos comunistas de otros países que estuvieron obligados a defender la patria socialista. Ciertamente que estuvo en peligro con la intervención imperialista durante la Guerra Civil. Se construyó rápidamente el Ejército Rojo. Los soviets transfirieron el poder perentoriamente al Partido Comunista para ganar la Guerra Civil. Esta coalición y composición de fuerzas y acuerdos internos fue eficaz, pues se logró vencer en la Guerra Civil y sacar a los ejércitos intervencionistas imperialistas y derrotar a los rusos blancos. Al culminar la Guerra Civil con la victoria del Ejército Rojo, se tenía que devolver el poder a los soviets, pero no se hizo. Cuando los soviets reclamaron, les mandaron la represión. Cuando los marineros de Kronstadt, los héroes de la revolución, reclamaron la devolución del poder a los soviets, les mandaron el Ejército Rojo. Aplastaron la demanda de los anarquistas. Es cuando, antes de los 70 años, decimos que murió la revolución. Lo demás fue teatro, apañado por una propaganda monumental que fue asumida por todos los partidos comunistas del mundo, incluso por intelectuales críticos de Europa que cerraron los ojos y los oídos para no ver ni escuchar lo que ocurría en la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para nombrar una sola cosa: el fracaso de los planes quinquenales,
que llevaron a la hambruna. El régimen de Stalin se sostuvo por un aparataje monumental y monstruoso que se embarcó en un obsesivo y paranoico totalitarismo. Fue eficaz, pero no útil, puesto que destruyó al mismo pueblo ruso y a los pueblos que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Destruyó su tejido social, su capacidad, su potencia social. Fue inhibida a tal grado que no hubo capacidad de responder y de reflexionar, de comprender y entender lo que estaba ocurriendo en términos de regresión y de restauración, podemos decir incluso parecida al zarismo. Desapareció la crítica, desapareció la inteligencia, desapareció el mismo marxismo, sustituido por manuales que no son otra cosa que esquematismos groseros que se parecen más a un positivismo elemental. Ahora la Federación Rusa no es otra cosa que una especie de mezcla de todos los fracasos anteriores. El fracaso del imperio zarista, el fracaso del régimen totalitario de Stalin, convertido en una ilusión anacrónica, que es la ilusión de un nuevo imperio a gran escala, diseñada por ideólogos místicos que vinculan nuevamente la ortodoxia religiosa con la política y la geopolítica. Más bizantinos no podían ser. El problema es que lo que se llama izquierda internacional, se creyó todo lo de la propaganda y terminó creyendo que hubo una revolución. No fue capaz de hacerse una autocrítica y de considerar críticamente la historia de la Unión Soviética, y volvieron a cometer en escalas más reducidas los graves errores del teatro político del totalitarismo stalinista. Claro que la revolución se dio efectivamente en muy pocos lugares. En Cuba, en Angola. Vamos a dejar pendiente lo de la Revolución China, que es otro cantar, que es otra historia, que hemos tocado en otros ensayos y en otras exposiciones. Pero ahora queremos concentrarnos en estas perversiones políticas. La mayor parte de la izquierda se convirtió en apologista, sin darse cuenta de que eran apologistas de la derrota y de los fracasos y de las frustraciones. Esa izquierda internacional ahora continúa siendo apologista, pero ya no de un régimen totalitario stalinista, sino de regímenes de escala menor, más barrocos que otra cosa, que son los regímenes totalitarios neopopulistas, equivocándose completamente, sosteniendo sus equivocaciones con una ausencia alarmante de teoría, solamente la repetición inaudita de argumentos trasnochados. Esta izquierda internacional pretende que la Federación Rusa es algo parecido a la Unión Soviética y pretenden que los regímenes neopopulistas de Latinoamérica son progresistas y como progresistas tienen
de socialismo, por lo menos la proyección, nada más equivocado. Si el estalinismo fue el gran constructor de derrotas y en realidad el líder paranoico de la contrarrevolución dentro de la revolución, esta izquierda trasnochada no es otra cosa que la constructora repetida y comediante de las nuevas derrotas. En este caso tenemos un doble ejemplo, el de la inutilidad y de la ineficacia. Tampoco los regímenes neopopulistas son eficaces y útiles. Aunque hayan logrado llegar al poder, como se dice comúnmente, no son del todo eficaces, puesto que para mantenerse de manera prolongada tienen que recurrir al incremento inaudito de la violencia, hasta convertirse en regímenes totalitarios como el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. Es decir, llegan a expresar de manera patética la inutilidad al acabar con sus propios pueblos. De esto habla 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela. De esto habla la represión sañuda, los presos políticos y el martirio del pueblo nicaragüense por un paranoico de estirpe folclórica como es Daniel Ortega. En Bolivia, el régimen neopopulista tampoco fue eficaz y útil. La eficacia aparente fue llegar al gobierno y al poder a través de las elecciones y después prolongar su estadía en el gobierno y en el Estado a través de otras elecciones. Si bien las primeras elecciones, las del 2005, fueron legítimas y se dieron en un contexto de entusiasmo después de la movilización prolongada del 2000 al 2005, las siguientes elecciones, desde el 2009 en adelante, fueron disminuyendo de legitimidad hasta que ésta desapareció completamente, puesto que se fueron imponiendo, sobre todo en la penúltima elección, un fraude descomunal, basados en padrones adulterados. De la última elección hemos hablado en otros ensayos y escritos y hemos hecho el análisis de lo que ha ocurrido. Un bloque de resistencias que corresponden a las resistencias del pueblo al gobierno de transición, llamado de transición, que no llegó a durar ni siquiera un año, y las bases del partido oficialista que habían quedado aisladas, descontentas y confusas, pero que optaron por no hacer caso al caudillo déspota y continuar oponiéndose al régimen de transición mediante su participación en el Congreso para hacer contrapesos. Sin embargo, las movilizaciones contra el gobierno de transición estuvieron liderados por Felipe Quispe, es decir, por el catarismo radical y no por el MAS. Las resistencias se agudizan durante el periodo de la pandemia. Al final obligan al gobierno de transición a convocar a elecciones, las que se ganan por esta alianza, este bloque de resistencias y de compromisos que apuntaban fundamentalmente a reorientar el proceso de cambio
que nunca se dio, o en su caso, a radicalizar lo que quedó truncado del proceso de cambio. La consigna de Felipe Quispe fue votar por David Choquehuanca, pero como lo impuso el caudillo déspota al actual presidente como candidato a la presidencia, se votó y se ganaron las elecciones por el 54%. Esta eficacia duró solo un instante, puesto que el bloque no tardó en diluirse debido a la pusilanimidad del vicepresidente, que no quiso asumir sus responsabilidades relegadas por el bloque que ganó las elecciones. Eso continuó hasta ahora, donde se tiene un vicepresidente altamente comprometido con políticas ecocidas, con el avasallamiento de tierras, con el ataque a territorios indígenas, con la desforestación y la piromanía contra los bosques primarios, contra el envenenamiento de las aguas de los ríos de la Amazonía por la incursión del capitalismo salvaje de las cooperativas mineras. Todo esto ocurre con su incumbencia encubierta por una demagogia pachamamista. En consecuencia, este gobierno, el último gobierno neopopulista, entró rápidamente en crisis, incluso en una situación de ingobernabilidad. El partido oficialista que gobernó durante 2 décadas se fraccionó en 3 trozos políticos de expresiones endémicas. Ahora enfrenta dividido las elecciones del 2025 en un contexto catastrófico de destrucción de la economía nacional, de crisis social, de crisis política, de crisis moral. En consecuencia, podemos concluir que este neopopulismo no fue eficaz ni tampoco fue útil. No fue útil a los supuestos objetivos que perseguía: la transformación del país en los términos de la Constitución, que establece un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, sino también tomando en cuenta los objetivos que verdaderamente, por así decirlo, tenían, que era prolongarse en el poder con todos los recursos a su alcance, con una demagogia desbordante, con una retórica abrumadora, con campañas mediáticas, publicitarias y propagandistas compulsivas. Sin embargo, su prolongación en el poder duró solo 2 décadas. 2 décadas plagadas de crisis política, donde se evidenciaba patentemente la condición de Estado al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, con la desnacionalización de los hidrocarburos, con los contratos de operaciones, con la conversión en gobierno antiindígena desde el conflicto del Tignis y el conflicto de Malcucota, desde el desborde descomunal de la corrupción institucional y las prácticas de corrupciones galopantes. Se tiene un país destruido, un país donde se ha destruido su tejido social y su capacidad de lucha, se ha inhibido su potencia social, y se tiene un partido neopopulista derrumbado, destrozado,
sin iniciativas coherentes, salvo la fracción del caudillo déspota caído en desgracia que intenta una ofensiva violenta contra el gobierno, pero también contra el Estado y contra la sociedad y el pueblo boliviano, desde el reducto de las federaciones cocaleras que hemos llamado metafóricamente la República del Chapare. Por último, los objetivos del caudillo déspota y sus prácticas y sus operaciones bélicas y de todo el entorno, de todo el aparato que los rodea, de todos los dispositivos, de las formas del lado oscuro del poder, no son tampoco eficaces ni útiles. No están preparados para ninguna guerra. Se trata de fanfarrones armados, que sí son capaces de matar a 4 policías, que no tienen la menor idea de lo que es la guerra, los agenciamientos de la guerra, las estructuras operativas de la guerra. Lo que sí quieren es amenazar, coercionar dentro de lo que hemos llamado las prácticas de la economía política del chantaje. En conclusión, este balance y esta evaluación de las interpretaciones, pero también de lo que ocurre, de las interpretaciones a la luz de los acontecimientos, que tienen sus referentes y sus ponderadores en esos conceptos metodológicos de utilidad y eficacia. Vemos en los ejemplos que hemos dado que estos objetivos vinculados al poder y a las dominaciones, al círculo vicioso del poder, a las estructuras y diagramas de poder, no son en el largo plazo útiles, aunque puedan ser en algunos casos eficaces en tiempos perentorios, provisionales y de ciclos medianos. En otros casos, en cambio, no son ni siquiera eficaces, además de ser inútiles. Pregunta, ¿por qué se da esto? En las sociedades humanas no pueden haber objetivos útiles y eficaces y prácticas y dispositivos y disposiciones para lograr la utilidad y la eficacia si es que no se toma en cuenta lo que es la humanidad en su devenir, lo que contiene la humanidad como sentidos inmanentes, como utopías, como afecto e inteligencia, como solidaridad y tejido social, como culturas dinámicas, en que ver con la creación, la creatividad y la realización humana en el contexto de los ciclos vitales planetarios, es decir, en un contexto ecológico. Entonces, estos proyectos vinculados al poder no son útiles ni eficaces. Están destinados a fracasar o, en su caso, destruirse a sí mismo, llevando a sus propias sociedades al apocalipsis.